Continuando con el estudio de los epitelios, vamos a analizar el epitelio glandular, que se ocupa de las secreciones. Comenzaremos aplicando una clasificación que tiene como criterio el destino de la secreción. Si el producto de secreción se libera hacia el medio externo, la superficie corporal o un órgano hueco que contenga medio externo, la secreción se denomina exócrina. Mientras que si la secreción se libera hacia la sangre, es decir, hacia el medio interno, la secreción se denomina endocrina. Además, cuando la secreción está destinada a una célula vecina o cercana, la secreción se llama parácrina. Para quiere decir al margen de o cerca de, como una expresión que vamos a usar más adelante, y vamos a hablar de ganglios paravertebrales porque están al lado o muy cerca de las vértebras. A veces también la secreción incide sobre la propia célula secretora y ahí la secreción se llama autócrina porque es hacia ella misma. Ahora vamos a ver algunas animaciones. Vamos a usar este esquema para representar las distintas secreciones que estuvimos mencionando y también para, como oportunidad para hablar de otras cosas relacionadas. Esta trama está representando a un tejido conectivo que está en contacto con distintas estructuras epiteliales. Este sería un epitelio, ¿sí? En verde tenemos las membranas basales de esos epitelios. Este epitelio tiene células polarizadas, ¿sí? Este grupito de células epiteliales es un cúmulo que está envuelto por una membrana basal y en el interior de esta estructura todas las células epiteliales que en este esquema no son polarizadas. Fíjense que, por ejemplo, algunas están en contacto con la membrana basal, pero otras no. Y esto es una estructura epitelial, pero que es un capilar sanguíneo, ¿sí? Entonces, tiene una membrana basal, tiene células epiteliales planas, es un epitelio plano simple que se llama endotelio, es un epitelio típico del sistema cardiovascular. ¿Que contiene el capilar sanguíneo? Sangre. Y los capilares sanguíneos son los vasos más permeables a las moléculas. Después, esta es una célula cualquiera, por ejemplo, una célula del tejido conectivo. Vamos a mencionar que esta secreción que sale por la cara apical de la célula epitelial es la secreción exócrina. Entonces, esto sería o una superficie libre de una estructura que contiene medio externo, o la luz de una glándula o de un conducto, ¿sí? Esta secreción se va a vehiculizar hacia un líquido que es o se dirige hacia el medio externo. Secreción exócrina. Ahora vamos a ver estas moléculas que el recorrido que hacen incluye atravesar la membrana basal del epitelio. Fíjense que en este caso, que es una célula polarizada, esa molécula salió por la cara basal del epitelio, atravesó la membrana basal, difundió en la matriz extracelular del tejido conectivo, tuvo que atravesar una segunda membrana basal, la del endotelio capilar, para recién llegar a la sangre. Y a través de esa corriente sanguínea va a dirigirse a otro órgano. Esta molécula entonces corresponde a una secreción endocrina y se va a llamar hormona. Las hormonas son los productos de secreción endocrina, que son secretadas por células, pero se vehiculizan por la sangre. Acá también puede haber secreción endocrina. En este caso, como decíamos que las células no eran polarizadas, la secreción no va a salir por la cara basal de la célula porque no la tiene, pero sí tiene que atravesar la membrana basal que envuelve a ese cúmulo de células.
y lo mismo va a tener que difundir por el tejido conectivo y atravesar la pared del capilar sanguíneo. Una vez en la sangre va a difundir y cuando llegue al órgano blanco se va a escapar de ese capilar teniendo que atravesar de vuelta la membrana basal. ¿Qué quiero indicar con esto? Que la membrana basal, que más adelante vamos a ver un poquito el detalle de su estructura, no es una membrana impermeable, sino que es una membrana selectiva al paso de distintas moléculas e incluso a veces hay células que atraviesan las membranas basales. Ahora nos vamos a ir a estos dibujos para hablar de la secreción parácrina que fíjense, la secreción sale de una célula, en este caso atraviesa la membrana basal, difunde y tiene efecto sobre otra célula cualquiera que está cerca y no necesita ningún conducto como un capilar o un conducto de glándula. La cercanía hace que esa molécula pueda difundir y bastante rápidamente llegar a la célula blanco. La célula blanco es la que tiene el receptor de esa molécula señal, ¿sí? Este circulito es una molécula que lleva una señal. Para que haga efecto, para que a esa célula le pase algo, esta célula tiene que tener un receptor. Los receptores son proteínas que se unen específicamente a esa molécula y desencadenan algún cambio en la célula blanco. Y ahora, el último caso, bastante particular, que lo van a estudiar en fisiología, por ejemplo, es el de la secreción autócrina. Fíjense que esta célula secreta una molécula que sale, pero actúa sobre ella misma. Quiere decir que ella tiene receptores para esas moléculas señal. Nosotros nos vamos a referir a lo largo de la cursada principalmente a la secreción exócrina y a la secreción endócrina. Esos dos casos son muy importantes en muchos mecanismos fisiológicos, por ejemplo los del sistema inmune, pero ese funcionamiento no es tema de nuestra asignatura. Las otras glándulas exócrinas, que no son unicelulares, son las pluricelulares, que son la mayoría de las que vamos a ver. En algunos casos van a ser microscópicas, como las que vamos a explicar ahora, y en otros casos forman directamente un órgano. Bien, en los casos de las glándulas pluricelulares se van a estudiar siempre dos componentes, que son el adenómero y el conducto. El adenómero es la parte que forma la secreción y el conducto, como su nombre lo indica, conduce a esa secreción hacia su destino, que va a ser el medio externo. El conducto puede tener distintas porciones. Fíjense en este esquema, este rosado es el adenómero y acá empieza un conducto, que en este caso tiene una porción y otra segunda porción. Este conducto puede estar ramificado, no ramificado. Bueno, en esa clasificación que depende de cómo es el conducto, nosotros no la vamos a estudiar ahora. Más adelante, cuando veamos algún caso que nos interese, diremos si el conducto está o no ramificado. Lo advierto porque existe, es una clasificación que tiene muchos grupos, pero ahora no la vamos a describir. Los adenómeros forman la parte más característica de la secreción, pero lo importante es que el conducto muchas veces también puede modificar el producto de secreción, secretar algunas cosas que ahora vamos a ver un ejemplo. Lo importante ahora es que el adenómero puede tener distintas formas, distinta morfología, que va a depender también de
el producto que está secretando, lo que de vuelta va a poner de manifiesto la relación entre la estructura y la función. Se describen tres formas típicas de adenómero, que son el adenómero tubular, que tiene forma de tubo, de cilindro, el adenómero acinar, que es el ácino, y el adenómero alveolar, que forma alvéolos. ¿Cómo se definen? El túbulo externamente tiene forma de cilindro y tiene una luz estrecha que también tiene forma de cilindro. En general, las células que forman esos tubos son cilíndricas, son epitelios cilíndricos simples. Que en este caso, como decíamos, la clasificación morfológica anda bien acá, en muchos epitelios secretores. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en el ácino. Fíjense, el ácino externamente tiene forma esférica, pero tiene una luz muy estrecha. ¿Cómo se dan estas dos cosas? Y porque las células tienen forma piramidal o cónica, quiere decir que la base es mucho más desarrollada en tamaño que la parte apical. Entonces se van acumulando estas células generando una luz muy estrecha. Esto es típico de las células que secretan proteínas, ¿sí? Y hablaremos ahí del ácido seroso. ¿Qué pasa si a este adenómero yo le quiero aplicar la clasificación morfológica? ¿Es un epitelio simple o estratificado? Es simple. ¿Qué forma tienen las células? ¿Planas, cúbicas o cilíndricas? Ni planas, ni cúbicas, ni cilíndricas. Son piramidales o cónicas. Entonces, acá podríamos haber estado debatiendo durante horas si esta célula era cúbica o cilíndrica, cuando en realidad no lo es, y estamos negando la real forma que tiene esa célula con tal de hacerla encajar en una clasificación. Entonces, por eso es el énfasis en que las clasificaciones nos tienen que ayudar a aprender la materia, no ser un obstáculo y una cosa que nos genere conflictos o discusiones infértiles. Bien, entonces, el otro adenómero típico es el alvéolo. El alvéolo se parece al ácino en que externamente se ve esférico, pero la luz es muy amplia. Para que se cumplan estas dos condiciones, las células van a tener que tener un espesor bastante pequeño. Son principalmente células aplanadas o planas. El alvéolo más típico que vamos a ver es el del pulmón, ¿sí? Que tiene esta geometría. Pero a nivel de glándulas, las glándulas sebáceas que están en la piel son alveolares. Continuando con el tema de la solidaridad entre el conducto y el adenómero, quiero acá marcar dos cosas. Por un lado, en la mayoría de las glándulas pluricelulares, el adenómero ocupa un espacio y a continuación, inmediatamente, empieza el conducto. Como decíamos, acá se secretan determinadas sustancias, pero el conducto no solo es un tubo inerte que deja pasar un líquido, sino que a veces modifica esa secreción. Como ejemplo de eso tenemos al ácido pancreático y el sistema de conductos pancreáticos que son los encargados de formar el jugo pancreático. Quiero explicar un poquito para poner en contexto. El páncreas es un órgano súper importante, tiene dos funciones. Por un lado, forma el jugo pancreático que contiene proenzimas digestivas para hidrolizar las moléculas de la dieta y tiene hidrógeno carbonato o bicarbonato que neutraliza en el intestino el ácido clorhídrico que viene del estómago. Entonces, el páncreas es una glándula que tiene un sistema de conductos que lleva este jugo al intestino. Además de esa secreción exócrina importantísima, el páncreas también secreta hormonas,
la más conocida y muy importante es la insulina. Entonces, en este esquemita está representado el sistema de conductos en amarillo, los ácidos, que son ácidos serosos, donde se secretan las proenzimas, que están en celeste, y acá en amarillo los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, en que se secretan las hormonas. Fíjense, acá dibujaron dos, este que parece una galletita que se está cagando de risa. Lo particular que tiene el ácido pancreático es que el conducto empieza directamente dentro del ácido. A diferencia de este motivo en que uno es continuación del otro, el conducto, que se llama conducto intercalar, empieza directamente en el centro del ácido y se va desarrollando como un epitelio simple hacia juntarse con otros más grandes y llevar el líquido este al intestino. ¿Qué es lo importante? Que los componentes del jugo pancreático son las proenzimas, que las hacen las células del ácido, y el bicarbonato, que lo hacen las células, lo secretan las células de los conductos. Por eso hablamos de un conducto cuya función principal es vehiculizar el líquido, pero que también puede modificar el contenido de esa secreción. Como en este caso, ambos componentes son importantes para la función. La otra clasificación que teníamos de las glándulas exócrinas era en función de la naturaleza química de la secreción. Acuérdense que esa pregunta, ese criterio, cuál es la composición química de la secreción, lo hacemos tanto para la secreción endócrina como para la secreción exócrina. Las categorías que yo tenga van a depender de en qué secreción estoy. Por eso, otra vez, tengo que usar esa clasificación en el contexto correcto, en el contexto para el que fue diseñada esa clasificación. En el caso de la secreción exócrina, la naturaleza química puede ser variada, pero los tres productos más típicos son la secreción mucosa, la secreción serosa y en la piel la secreción sebácea. Vamos a empezar por la secreción sebácea, que está solamente ubicada en la piel. En casi toda la piel, no en toda la piel. Fíjense que en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, donde no hay pelo, no hay secreción sebácea. En el resto del cuerpo, distribuidas por toda la piel fina, hay glándulas pluricelulares sebáceas. ¿Qué me interesa que miremos acá? Es una glándula muy interesante. Es una glándula alveolar. Es decir, que externamente es esférica y la luz es muy amplia. El asunto acá es que las células que están en la base de ese epitelio son planas, ¿sí? Y es la que me da esa geometría de alvéolo. Pero estas células se van a ir llenando de lípidos y se van a morir y van a ir llenando el interior del adenómero, ¿sí? Entonces, fíjense que a medida que esas células están grandes y repletas de lípido, tienen numerosas gotitas que se ven como espacios blancos, ¿sí? Típico del lípido. ¿Qué le ocurre al lípido? Durante la preparación histológica, en los últimos pasos cuando estoy metiendo esa muestra en presencia de xileno, el xileno me disuelve completamente esos lípidos y los pierdo. Acá la pregunta es, ¿pero si los lípidos estuvieran, se colorearían con hematoxilina y con eosina? No, porque los lípidos no tienen carga eléctrica. Estamos entonces, si este preparado, en vez de estar hecho por el mecanismo estándar, estuviera hecho por congelamiento, que es una forma de preparado histológico en que no se pierde ninguna sustancia, porque directamente lo corto congelado, ahí tendría los lípidos,
pero con esta coloración, con estos dos colorantes, tampoco los vería. Bueno, eso para que vayamos relacionando, como siempre, la estructura o la morfología, como se ve en el preparado, con la función. Estas células acumulan lípido. Esta es una secreción muy interesante porque la secreción consta de toda la célula muerta, ¿sí? Esta célula acumula lípidos hasta que muere y es liberada como sebo o unto sebáceo, que va a bañar la superficie de la piel. No se conoce en el humano exactamente la función del sebo. Bien, esto está en la piel y nada más. En cambio, ácidos serosos y ácidos mucosos vamos a encontrar en muchos órganos del cuerpo. Los ácidos serosos están formados por células serosas que son un ejemplo muy bueno de célula polarizada. Son células piramidales que en la región basal van a contener al núcleo, que es esférico, entonces se ve redondeado, y como secretan proteínas, van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso también en la base. Tanto el retículo endoplasmático rugoso como el núcleo, por contener ácidos nucleicos, son basófilos, ¿sí? Mientras que en la parte apical de la célula se acumulan esas proteínas y son eosinófilas. Entonces, esta célula es polarizada tanto funcional como morfológicamente, porque yo veo basofilia en una parte, eosinofilia en otra. ¿Por qué? Porque en una parte se sintetizan esas proteínas y en otra se acumulan. Bien. Por otra parte, puedo tener ácidos que sean mucosos. El ácido mucoso tiene una luz más amplia que el ácido seroso y está formado por células que son cilíndricas, células que tienen el núcleo en la base bien aplastadito y un citoplasma bastante claro, casi blanco, porque contienen mucina. Esta es como la colega de la célula caliciforme. Pero estas células mucosas no aparecen individualmente intercaladas entre células no secretoras, sino que aparecen siempre formando grupos de células mucosas. Por eso son glándulas pluricelulares. En la mayoría de los órganos, como en la tráquea y otros, aparecen en forma de ácidos mucosos, ¿sí? Una estructura que por fuera se ve esférica y tiene una luz relativamente pequeña. Pero también en el estómago, el epitelio de revestimiento que da la luz del órgano está formado por células mucosas, una al lado de la otra, una célula cilíndrica que secreta un moco. En el caso del estómago, ese moco es muy viscoso y además contiene iones hidrógeno-carbonato y iones bicarbonato que van a cumplir una función protectora de toda esta capa, protectora contra el ácido clorhídrico. Esto se va a llamar superficie secretora, ¿sí? No es un ácido, porque no tiene esa forma esférica, pero es un ejemplo de glándula pluricelular también, una superficie secretora. Un poco más de detalle de esto tenemos en un video que lo dejamos por ahí, donde hablamos de los términos seroso y mucoso. Acá los estuvimos discutiendo para las secreciones, pero también la palabra seroso y mucoso, o serosa y mucosa, se usan para membranas que se encuentran en el cuerpo. Así que, véanlo ahí.